Alejandra Stern, ¿verdad? Doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Es siempre un gusto poder tener a personas que hoy día nos entregan contenido que es tan necesario de ir visualizando, comprendiendo y educando también en estas materias. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Gracias, nosotros Sí. siempre encantados. ¿Tienes bicicleta, Alejandra? ¿Qué te parece este medio de transporte? Tengo bicicleta, no la uso mucho porque vivo en San Pedro, sufro del caos vial, pero estoy ansiosa de venirme de nuevo hacia Concepción, que espero que sea en los próximos meses, y ahí, además de caminar, espero usar la bicicleta, vivir acá cerca de la universidad, usar las ciclovías que hay para llegar acá a la universidad. Bueno, medio de transporte Sí. muy amigable con el medio ambiente, relacionado también con lo que vamos a comentar el Día de la Tierra. Yo creo que pasa también por un cambio de mentalidad, ¿cierto? Los vehículos, aparte de todo el costo que generan, también hay emisiones que no ayudan en nada al tema medioambiental. Se viene el invierno, vamos a empezar a calefaccionarnos en el hogar, la leña es el principal insumo para aquello y también eso provoca episodios. Hay tantas cosas en materia medioambiental, Alejandra. Sí, además que tú hablabas de la calefacción, hemos tenido un alza considerable. Yo usaba pellets, por ejemplo, y este año saqué las cuentas y me sale casi lo mismo, prácticamente sin tener que almacenar, usar gas. Así que entonces está todo el programa, ¿cierto?, de recambio de calefactores, todo que tiene el gobierno y el Estado propiamente, no digamos que es un gobierno en específico, esto son políticas de Estado. Y con estos alzas de los pellets igual hay mucha gente que yo creo que va a volver a la leña. Y sabemos que la leña muchas veces la gente no la compra certificada, nada, porque todo va subiéndole el precio. Exacto. Sí, lo que significó también el año pasado, a propósito del pellet, la escasez de pellet. También. Este año, claro, todavía no llegamos a la temporada completamente invernal, pero hemos visto ya el alza considerable en esos casos. Día de la Tierra que uno dice, chuta, son tantas cosas que uno no sabe por dónde partir, pero quizá hacerlo un poquito a escala más local respecto también a lo que nos afecta directamente acá en la región del Biobío y dentro de los desafíos y de lo que significa también, y que lo abordamos anteriormente con Susana, de esta participación ciudadana, una ciudadanía cada vez más empoderada e involucrada con los procesos, además de poder mejorar nuestro medio ambiente, porque sabemos, y ha quedado más que claro, la academia, investigadoras vienen de años aquí anunciando todo lo que estamos viviendo en estos momentos, pero ahora último fue que la ciudadanía ya tomó también carta en el asunto. Sí, bueno, hemos visto que la ciudadanía se está empoderando cada vez más, lo que me parece muy bien, pero para eso, para que la ciudadanía pueda opinar, tenemos que informarla. Y en ese sentido, estos espacios son súper importantes porque es donde la gente mayormente se informa, en la televisión, en los medios en las redes sociales, etcétera, pero siempre hay que tratar de ver los canales, ¿cierto?, que son adecuados, porque también hay muchas fake news entre medio. Entonces yo creo, bueno, acá decían antes, yo estuve cuando llegué escuchando, ¿cierto?, hablaban de la nueva constitución, de toda la parte medioambiental, salió la primera propuesta, ¿cierto?, que tiene que ser discutida, donde ya tenemos aportes desde la academia en distintos textos que deberían ir, no tan grandes y ambiciosos como eran en el proyecto que se presentó a votación en septiembre, ya más aterrizados, ¿cierto?, mucho más enfocados, pero que son importantes de considerar, como es el tema del agua, ¿cierto?, como es lo mismo el tema de la salud humana, de cómo vamos a considerar esto, pero también es importante, decía Galo, ¿cierto?, que esto hay que llevarlo después a la práctica. Claro. Estamos súper atrasados, o sea, por ejemplo, normas secundarias de calidad del agua. ¿Qué significa eso? Que cada río, ¿cierto?, cada cuenca tenga sus normas específicas, porque sabemos que el agua del río Biobío no es igual, no tiene la misma calidad que el agua de una cuenca en el norte, por los minerales que están detrás, ¿cierto?, por la geología, entre los mismos ríos. Alejandra, yo quería hacer una pregunta, porque este día está instaurado hace más de 50 años, el 22 de abril, como el Día, ¿verdad?, de la Tierra, pero hoy día conectándonos con la realidad y lo que finalmente ocurre con esta problemática que hoy día estamos viviendo, es justamente la independencia que tienen los seres humanos de la propia Tierra y del propio planeta, ¿no? ¿Por qué los seres humanos hemos decidido justamente vivir sin darnos cuenta que estamos 100% conectados con la Tierra? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Hay falta de educación? ¿Somos simplemente personas que finalmente no nos interesa la conciencia de saber que estamos justamente situados y que necesitamos esta conexión directa con lo que es el medio ambiente y la Tierra?
Sí, yo creo que mucho como persona, como ser humano, no nos damos cuenta de eso. Y bueno, hay sociedades que están más evolucionadas, ¿cierto?, que han ido avanzando, pero igual, por ejemplo, yo estuve hace, podríamos decir, como 30 años en Alemania de intercambio, ¿cierto? Ya se reciclaba, ya se separaban las basuras, pero tú ahí la ibas a dejar, ahora pasa el camión y te busca por separado. Pero tú ves todavía en los supermercados alemanes, vas y compras la fruta y eso envuelta en plástico. Entonces, ¿qué nos espera para nosotros que recién estamos en este proceso de transición? Entonces ahí va la importancia de la educación y de que sepamos que en el fondo no tengamos que llegar a estas crisis, que hay sectores, ¿cierto?, de nuestra región que no tienen agua. Nosotros acá en Concepción abrimos la llave y tenemos agua. Pero que hay sectores que no tienen agua, que tienen un problema, podemos llegar a tener problemas, ¿cierto?, de alimentación, como en otros sectores a nivel mundial. Complementando lo que dice la Conci, bueno, en relación también a lo que vamos a vivir este sábado en la Pinacoteca con Diálogos Contemporáneos en esta segunda temporada, la bajada que hay precisamente de esta conversación. Somos de la tierra y su palabra es nuestra historia. Relacionado a lo mismo que indica la Conci, lo que nos dice el pasado también, de lo que podemos ir construyendo hacia el futuro, y no olvidar, porque siempre es volver a nuestros orígenes, porque es estos últimos años que la industrialización, las temáticas también de los plásticos de un solo uso, hemos estado muy cómodos como sociedad, porque si pensamos un poquito más atrás, y ni tan atrás tampoco, 30 años, 40 años, las botellas de vidrio, la bolsa para el pan, pero ahora era todo desechable. Es uno de los factores, obviamente, no es el principal. Sí, es una comodidad, ¿cierto? Y ahí tenemos que volver a nuestros orígenes, pero tampoco podemos decir, ¿sabe qué? Se acabó la industria, no hay más industria, porque todos tenemos celular, ¿cierto? Todos queremos ver tele, todos necesitamos, todos queremos vestirnos. Entonces sí se necesitan las industrias, pero ¿cómo avanzamos de una manera más sostenible? O sea, por nosotros ya por existir generamos un impacto en el medio ambiente, porque estamos conectados, somos parte del medio ambiente. Entonces, ¿cómo ese impacto, ¿cierto?, se minimiza? O sea, ¿cómo logramos hacer industria? Esto mismo, no tengamos plásticos de un solo uso, reutilicemos. Vamos a tener que volver un poco, vayamos a comprar por kilo, ¿cierto? Sí, a granel. A granel, como se hacía antes, que te vendían en el cucurucho. A la antigua. A la antigua. A la antigua, o sea, vamos a tener que llegar a eso. Vamos a tener que buscar el justo equilibrio entre lo que nos hace una vida más cómoda ahora, ¿cierto? Sí. Pero sin impactar de tal manera como lo hemos hecho hasta el momento en el medio ambiente. Alejandra, yo te quiero preguntar por ¿cuál crees tú que es la principal problemática que hoy estamos enfrentando como humanidad, como habitantes de este planeta Tierra? Porque hay muchas materias que se comentan relacionadas al medio ambiente, me imagino para ustedes como investigadores también muchas materias que siempre están exponiendo, enseñando o tratando de hacer conciencia. ¿Cuál es la más relevante? O sea, mira, yo te podría decir, porque es mi área, ¿cierto?, el cambio climático, el agua, pero yo creo que no nos podemos enfocar en una sola cosa, porque acá esto es un problema que es multifactorial. O sea, los cambios de uso de suelo impresionantes que han habido a nivel mundial, no solo acá en Chile. O sea, veamos acá, tenemos cuencas que han cambiado desde que eran hace 40, 50 años agrícolas y praderas, ¿cierto?, y matorrales, bosque nativo, a 40 o 50% forestal. O sea, no digo que no haya industria forestal, tiene que haber industria, es parte, ¿cierto?, de nuestro PIB importante acá en la zona, pero veamos cómo eso lo hacemos a nivel del paisaje, cómo tenemos un paisaje que no sea solo plantaciones forestales. Podemos ver que los incendios, que fue los mayores sectores que se incendiaron, ¿cierto? Si analizamos la mayor cobertura, yo estoy participando en un proyecto Anillo, que es de incendios forestales, que lo teníamos de antes, justamente cómo es la recuperación del suelo, del agua, cómo impactan los incendios forestales. Y estábamos buscando acá en la región 2 cuencas para instalar tanto de bosque nativo como de plantación forestal quemadas, y tú puedes ver que la mayor parte de las zonas quemadas son plantaciones forestales. Claro. O sea, ahí ves tú quizás una composición distinta del paisaje, evitaría, no digo que no vayan a haber incendios, ¿cierto?, pero la magnitud de áreas afectadas que tuvimos. Por eso, ¿dónde encontramos ese equilibrio? Claro. Y ahí es donde está el Estado también, que acá no tenemos una importante regulación, no tenemos, por ejemplo, ordenamiento territorial a nivel regional. Sí tenemos los PROT, ¿cierto?, los planes regionales de ordenamiento territorial, pero no son vinculantes.
No es como el plan de ordenamiento, ¿cierto?, comunal o del Gran Concepción, que es vinculante. Alejandra, puede que el impacto que ya estamos teniendo como planeta sea demasiado. Vemos las aguas contaminadas, los humedales, la calidad del aire, el calentamiento global. ¿Estamos a tiempo todavía de revertir la situación? O sea, yo creo que estamos como en el límite, ¿cierto? Bueno, salió ahora hace poco, ¿cierto? Hace no sé si 3 semanas, más o menos aproximadamente, el último informe global, ¿cierto? Que hace todo el resumen del IPCC, del 6º informe del IPCC que nos habían entregado las partecitas, ¿cierto? Sí. El informe resumen que globaliza todo y dice que estamos justo en el punto de inflexión donde ya es muy probable que no logremos la meta del 1,5 grados, pero eso no significa que no tenemos que tratar de estar lo más cerca posible. ¿Qué quiere decir eso? No significa que nosotros de acá a fines del siglo no vamos a seguir viendo impactos, porque si llegamos al 1,5 al 2050, no significa que la temperatura va a bajar y vamos a volver a como era. Esta va a seguir aumentando, pero esperamos que esto sea más lento. ¿Qué hemos visto ahora? Si hacemos un gráfico, ¿cierto?, tenemos una tendencia exponencial a la alta temperatura. Claro. Que esto se aplane, ¿cierto?, y podamos quedarnos como estamos ahora, porque como sociedad vamos a tener que adaptarnos. Y tengo la sensación que finalmente la Tierra va a seguir, va a ir evolucionando, pero lo que nos estamos autoexterminando somos nosotros. Es la humanidad la que probablemente va a desaparecer si nos seguimos generando esta conciencia directa de cada una de las personas que formamos parte, digamos, del planeta, ¿no? O sea, claro, obvio, o sea, acá la Tierra tiene una capacidad limitada. Justo ayer hablaba con el periodista del departamento, estábamos viendo qué temas tocar durante mayo. ¿Ya? Y yo le decía que el año pasado, el 15 de mayo más o menos, me acordaba y él revisó, es un día como clave que se habla, ¿cierto?, de este presupuesto anual que se tiene de los recursos. Y el 15 de mayo del 2022 ya nos habíamos gastado en promedio en la Tierra los recursos del año. Claro. Seguramente este año va a ser más o menos por la misma fecha. Esperemos que quizás un poquito... Lo veo complejo. Con la línea de crédito y además no poder. Claro, entonces yo creo que vamos a andar por la misma fecha más o menos. Alejandra, me gustaría que conversemos un poquito respecto al agua, porque nosotros también hacemos llamados a que cada uno tenga la conciencia y pueda ahorrar agua, pero en nuestro país la industria de la agricultura y la minería, ¿cierto?, son las que más se llevan el recurso del agua. ¿Cómo lo hacemos también para fortalecer aquello? Si bien es residual lo que podemos hacer cada uno en nuestros hogares, también es importante generar esa conciencia. Sin embargo, son estos grupos, ¿cierto?, los que están también abusando del recurso. Bueno, si vemos las cifras, los mayores usuarios del agua en la agricultura. Pero obviamente que todos nosotros hacemos uso indirecto de esa agua, porque nos comemos, tenemos que comer, ¿cierto?, tenemos que alimentarnos y esa agua está ahí, pero también está en lo que se exporta. Entonces ahí es cómo hacemos más eficiente el uso para el agua en la agricultura. Y ahí también se están discutiendo varias leyes al respecto en el Parlamento, de por ejemplo, si el Estado subsidia el riego, porque hay subsidios para el riego, para tecnificación, para uso eficiente, que parte de esa agua que se ahorre vuelva de nuevo a la cuenca. No, ¿por qué? ¿Qué pasa ahora con el sistema actual que tenemos de derechos de agua? Yo presento un proyecto, me ahorro 50% del agua. Ese 50% del agua que me ahorro no es que yo lo devuelva obligatoriamente, ¿cierto?, a la cuenca, al curso de agua donde lo estaba sacando, o si de las aguas subterráneas, sino que yo puedo expandir, ¿cierto?, mis áreas cultivables. Entonces, lleguemos a un equilibrio, expandámonos un poco, pero también devolvamos un poco para que tengamos agua tanto para las personas como para los ecosistemas. Sí, Alejandra, en relación a eso mismo y algo que comentaba anteriormente de los planes reguladores, si son vinculantes o no, esto tiene que ir más de fondo, porque claro, quizás desde los municipios hasta los mismos barrios hay medidas que son más pequeñas, pero que obviamente también colaboran. Pero, como se dice, la tierra o la naturaleza no conoce de frontera. Entonces, más allá de lo que podamos hacer quizás acá en Concepción, de lo que se está haciendo en Hualpén, en Talcahuano, si no trabajamos en conjunto, si la región del Biobío no está trabajando en conjunto, no sé, Ñuble, Araucanía, o lo que está pasando en la zona del sur con el norte, no es mucho lo que se va a poder realizar, porque finalmente lo que pasa en el norte también va a afectar no solamente al resto del país, sino al mundo. De los incendios forestales, lo vimos en el verano. Obviamente, o sea, todo está, como les decía, cuando hablamos de la tierra, cuando hablamos de problemas medioambientales, no podemos decir esto es un problema
del uso del suelo. Este es un problema del agua porque está todo concadenado, ¿cierto? Una cosa, si yo cambio el uso del suelo, afecto el agua, afecto el aire, etcétera. O sea, si corto y no tengo árboles, ¿cierto? Me afecta el suelo, me afecta el agua, me afecta la parte de calidad del aire, me afecta a las personas, ¿cierto? Se sabe que bosques, todas esas zonas verdes en las ciudades están relacionados, están totalmente relacionados con la salud mental también de las personas. O sea, podemos ver que esto está todo interrelacionado y que no podemos estudiarlo por separado como se ha hecho hasta ahora. Así que eso yo creo que es lo más importante, no pensar cada componente por separado. Y lo que decías tú, sí, tenemos que trabajar en conjunto, pero tenemos que trabajar también a nivel mundial. No podemos ser nosotros como Chile nomás, ya tenemos las leyes espectaculares, los reglamentos, todos hacemos caso, ¿cierto? Pero si el resto del mundo no va para el mismo lado, tampoco vamos a poder funcionar. Por eso muchos dicen que estas instancias, ¿cierto?, del IPCC, de las Naciones Unidas, son una pérdida de tiempo. Sí, uno muchas veces querría mucho más, pero por lo menos son instancias para que como humanidad, como países se sienten a conversar y tratemos de llegar a acuerdos. Ahí está difícil, pues China hace lo que quiere, las grandes potencias, Estados Unidos hace lo suyo. Bueno, hay que tener la conciencia, creo yo, también personal y poder motivar a las personas a que un granito de arena también pueda hacer la diferencia. Alejandra, ¿algún mensaje final para la gente que nos estaba mirando hasta ahora en TVU? Bueno, si bien el día sábado es el Día de la Tierra, no nos olvidemos que vivimos, ¿cierto?, en la Tierra, la pisamos todos los días, vivimos acá, somos parte del medio ambiente, de los ecosistemas, así que tenemos que cuidarla todos los días, no nos podemos acordar de ella un solo día del año. Así que tenemos que pensar como que todos los días fueran el Día de la Tierra y procurar cuidar nuestro medio ambiente, no tirar. Muchas veces vemos que la gente mini basurales por todos lados, ¿cierto? Seamos nosotros como seres humanos conscientes de eso, o sea, no contaminemos donde nosotros mismos vivimos. Muchas gracias por estar con nosotros y a generar esa conciencia, a entregarle a nuestras nuevas generaciones las herramientas para que ellos puedan desde pequeños educarse y interiorizarse de este tema que es tan importante. No podemos estar al margen del planeta, sino sumarnos, ¿cierto?, a esta forma de vida que es tan importante, todos en cadena y en conjunto. Así que nos vemos en una nueva instancia. Siempre es un placer poder tener a personas de nuestra Universidad de Concepción, a distintos especialistas para fortalecer el contenido de nuestro programa. Así que nos vemos en una nueva oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, siempre feliz de venir. Gracias, Alejandra. Y ahora vamos a separarnos brevemente, ¿cierto? Brevemente, porque recuerden que estamos hasta mediodía. Acá estamos mirando para la acá, al lado. Sí, hasta mediodía estamos con diversas temáticas, miércoles bien contingentes, así que vamos a una pausa y regresamos.